Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Jorge Islas López, a quien tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida. Maestro, muchas gracias. Al contrario, Julián, muchas gracias. Por estar con nosotros. Ya estamos cumpliendo 6 años y no habíamos tenido el privilegio de que nos acompañaras. Muy privilegiado de estar contigo, muchas gracias. Seguramente que la distinguida teleaudiencia, que como tú sabes, los expertos dicen que tenemos una audiencia de aproximadamente 10 millones de personas que nos honran viendo el programa, que verificamos a través de los correos electrónicos a quién quieren ver, qué temas quieren tratar. Siempre tenemos la posibilidad, porque se trata del canal de la transparencia, de dar el derecho de réplica a cualquier persona, funcionario, legislador, senador, diputado, presidente del tribunal, de que lo que tú dices o yo, o lo que dicen las distinguidas personalidades que me acompañan, a veces no les puede parecer. Claro. Tienen una idea diferente, y bueno, siempre está la tribuna abierta, ¿no? Muy bien. Entonces, es muy importante tu presencia en este programa, porque tú eres un pilar de la Facultad de Derecho, eres un joven que ha hecho cosas muy importantes. Yo siempre tengo presente cuando estuviste en un lugar muy privilegiado para haber sido director de la facultad. Muchas gracias. Y todos recordamos eso siempre con un gran afecto, cuando fuiste director del Seminario de Sociología, tu paso pues por actividades administrativas públicas, en la televisión, en fin. Y además la gente, ustedes lo han visto, el maestro Jorge Islas con frecuencia sale en el sector del noticiero de Televisa de López Dóriga, en ese sector que se llama En la Opinión de, y siempre es muy interesante lo que dices. Muchas gracias. Y bueno, yo no conozco a López Dóriga ni lo demás, pero por el programa creo que debe ser un privilegio tener ese espacio para opinar. Muy privilegiado porque es un segmento que nos permite comunicarnos directamente con la gran población a través de un medio tan masivo como es la televisión, en temas que creemos que son de interés público para socializar temas sustantivos de nuestra democracia y de los temas constitucionales. Además yo creo, porque siempre estoy ahí al pendiente, sobre todo cuando me toca escucharte, que a veces eres severo, eres crítico constructivo, un intelectual como tú, pues tiene que ir por ese camino, dado que además escogimos la mejor carrera, que es ser abogados. Entonces, eso nos permite siempre tener la posibilidad de opinar, como tú lo haces reiteradamente en ese programa. Pero hoy vamos a tener el privilegio de escucharte, de saber qué piensas, qué te parece esta tendencia de la que voy a hablar brevemente para poner un marco de referencia. Nosotros, no de manera arbitraria, sino de acuerdo con la ley, con lo que ha resuelto la jurisprudencia de la Suprema Corte, con el desarrollo que ha tenido el derecho familiar, vamos a desarrollar en 2 semanas, en 2 programas con el maestro Jorge Islas, esto que hemos llamado ¿cuál es la situación actual del derecho familiar constitucional mexicano? ¿Por qué, Jorge, vamos a partir de este punto? Porque como tú bien lo sabes, y aquí ya te cedo la palabra, desde 1974, sí, diciembre de 73, pero en 74, siendo presidente de la República Luis Echeverría, se hizo una reforma importantísima al artículo 4 constitucional. Importantísima porque empezaba, creo la primera vez que ahí se decía, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Y de ahí nos vamos a arrancar con otras cuestiones que sobre la marcha de estos programas vamos a ir desarrollando, pero te pongo el marco de referencia, y sobre todo para que ustedes allá en su hogar sepan, disfruten, si tiene una constitución, nos puede ir siguiendo, que de 1974 al año 2015 ha tenido tales
reformas, tales modificaciones en la Constitución en esta materia, en derecho familiar, en cuestiones de la familia, que han pasado ya más de 40 años y esto sigue con una gran vigencia. Digamos que físicamente la última reforma de junio del año 2011, nuevamente que tocaron estos preceptos donde ya no había garantías sino derechos humanos fundamentales, etcétera. Pero en 74, para que nos hagas favor de iniciar esto, ¿recuerdas cómo fue todo este movimiento en favor de la familia? Sin duda, y de hecho el año del 74 fue un parteaguas del 75 en cuanto que fue el Año Internacional de la Mujer. Entonces, esta es una manera de anticiparse a los acontecimientos que promovía la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para fortalecer los derechos de la mujer. Y México, creo que asertivamente, promueve a nivel de rango constitucional principios muy importantes, con disposiciones muy importantes para hacer válido, me parece, un principio universal que el varón y la mujer son iguales frente a la ley, que parecería una obviedad, pero no lo es. Cuando vemos la estadística de cuál es el papel que tiene la mujer dentro de la sociedad, aún tiene todavía espacios de marginación, y la ley ayuda, porque es un referente. No suficiente como para haber saciado todas las expectativas que se generaron desde entonces, pero es una referencia constitucional que empuja a que los derechos eventualmente se puedan materializar y sean una realidad, y entonces este principio sea una realidad axiológica que nos permita decir México tiene mejores condiciones de desarrollo porque sus mujeres están integradas plenamente en la sociedad y en el desarrollo nacional. Bueno, eso es muy importante, sobre todo para ustedes allá en su hogar, porque cronológicamente hay que ir ubicando esto. Hay que ir de la mano de la historia, porque en 74 habían pasado solo 20 años de que le habían dado a la mujer el voto. Así es. O sea, yo inclusive ahora que se celebró el Día Internacional de la Mujer, decía, yo estoy en favor siempre de esta igualdad de género, pero decía que es importante que las mujeres en general se detengan un momento a reflexionar. Este artículo sirve para eso, de lo que han logrado de 1954 al año 2015 es más que lo que habían logrado en 2000 años antes. Totalmente de acuerdo, pero es un tema cultural, Julián, que las mujeres han logrado remontar adversidades muy complejas para tener una presencia muy importante en los espacios públicos, en los espacios sociales, en los espacios académicos, en los espacios productivos privados. No ha sido una cosa fácil. Si nosotros vemos estadísticamente cuál es el rol que tiene la mujer productivamente hablando, aun cuando en términos comparados de los 50 a la fecha podemos ver un incremento importante, sigue siendo muy desventajosa la posición que tiene la mujer frente al hombre. En los espacios de representación política siguen siendo marginadas. Me atrevería a pensar que la relación es un 35-65%, de tal manera que las mujeres, aun cuando poblacionalmente es casi exactamente una paridad entre hombres y mujeres, siguen teniendo menos espacios de representación. Hay nuevas disposiciones legales en materia electoral que establecen que es obligatorio que todos los partidos por equidad de género postulen igual número de hombres, igual número de mujeres. Claro, a la hora de elegirlos igual te da una ecuación en donde hay más mujeres que hombres o más hombres que mujeres, pero la idea de origen o para partir de piso parejo es que las mujeres y los hombres tengan exactamente las mismas oportunidades. Eso es importante. En términos salariales siguen siendo las mujeres lamentablemente pues un poco más castigadas, no perciben los mismos ingresos aun cuando desarrollan el mismo trabajo que los hombres, y pues hay un sinfín de asuntos que deben de ser resueltos. No obstante, una vez que lograron su derecho al voto y han emancipado una participación importante en la sociedad, han ido logrando espacios importantes, pero todavía insuficientes. Bueno, es muy importante lo que dice el maestro Islas, porque estamos hablando de la mujer como parte de la familia. Exacto. Entonces no es un ente aislado, sino la mujer como parte de la familia, y yo coincido con él en que lo que han logrado es importantísimo. Pero aquí, Jorge, valdría la pena a las mujeres hacerles una reflexión, darle contenido, esto que ya tienen, que ya es de ellas, como lo que tú acabas de señalar, esta reforma electoral, que luchen por ella, que se preparen,
para que a la hora que lleguen al Senado, lleguen a la Cámara de Diputados, a la Presidencia de la República, no sea nada más por un aspecto físico, una belleza física, sino una belleza intelectual, bonitas por dentro y por fuera, que puedan en un momento dado tomar este lugar que es tan importante. Bien tú lo señalas en cuanto a esa disparidad todavía sobre salarios, pero te doy un ejemplo. Recientemente Morelos hizo ya el planteamiento de sus planillas de las personas que aspiran a los puestos de elección popular y se los regresaron. El Tribunal Federal Electoral les dijo, o ponen la mitad o no camina. Totalmente. Entonces, estas lamentables, perdón por la introducción, Julián, inercias de querer tener una visión impositiva, me parece abusiva, porque ya tanto la Constitución en principio y la ley en disposición normativa específica avalan que las mujeres en materia electoral tendrán el derecho paritariamente de tener en equidad de género 50% de las posiciones a candidaturas y 50% de los hombres. Hacer lo contrario es violentar no solamente el espíritu o los principios, sino disposiciones legales muy específicas. Entonces yo creo que arrancar este programa con este tema tan importante nos permite en un momento dado que usted allá en su hogar tome nota, reflexione junto con nosotros, nos llame al teléfono que sale en la pantalla, 56 39 22 35, nos escriba al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net para que nos exprese sus opiniones, sus comentarios, qué le parece lo que estamos diciendo, para en un momento dado rectificar o ratificar, porque es siempre la premisa fundamental en este programa. No son conferencias, son como clases. Un poco el sistema pedagógico está reiterando para que sobre todo quienes no poseen la ciencia del derecho estén con nosotros acompañándonos. Entonces voy a ir a un pequeño corte, pero antes, mi querido Jorge, quisiera dejarte planteado esto que es tan importante. Sí. Ya decíamos, y esto es un ejemplar de la Constitución totalmente con una información valiosísima al día, como cuando se hace la primera reforma en el artículo 4 constitucional, que decía yo cronológicamente este artículo de 1974, a la fecha va recibiendo diferentes modificaciones y en cada una de ellas, que eso es de lo que vamos a hablar regresando, en cada una de ellas, primero habló de esta igualdad, más adelante habla de los niños, del derecho a la salud, a la vivienda digna, al medio ambiente. Exactamente. Entonces, esto es muy importante porque pareciera como si el cuarto constitucional en 74 lo hubieran hecho con lo que tiene hoy. Y no es así. Ha tenido un avance importantísimo, pero voy a ir a un corte y regreso con ustedes, con el maestro Jorge Islas, para reiniciar prácticamente estos derechos familiares que están en la Constitución y que incluso están por encima de los códigos civiles locales, de los códigos familiares locales, porque estamos hablando de derecho familiar constitucional. Regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de cuál es la situación actual del derecho familiar constitucional mexicano y tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Jorge Islas López, maestro de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y de la División de Estudios de Posgrado, autor de varias obras en la materia y quien ya antes del corte nos había hecho favor de decirnos algunas cuestiones sobre esta materia y ahora regreso con él
para que podamos en este diálogo y sobre todo con usted allá en su casa, recuerde que porque nos ve, este programa es una realidad, porque nos escribe, porque sabemos que le estamos hablando a personas que se interesan en esta materia y sobre todo en la cuestión de derecho familiar. Maestro, en este caso, una vez que la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, que como sabes fuimos de los 6 países que la propiciaron en 1989 y en la época de Salinas se puso en vigor, señala cuestiones importantes, nosotros ya las teníamos en la Constitución. Por ejemplo, el derecho de la niñez, el derecho superior del niño a que sea escuchado en los juicios donde de alguna manera él tenga algo que ver, o esta cuestión de que la Constitución se va hasta allá para decir el Estado tiene que proteger la organización y el desarrollo de la familia. ¿Qué te parece esa norma, ese derecho humano fundamental? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Tendrá límites? Hay dos visiones sobre el tema. Es una previsión muy fuerte porque podría parecer en principio invasiva. El Estado no debe de organizar la forma en como yo quisiera organizar mi propia familia. El Estado, con que me garantice la protección de mis libertades, es suficiente para que dentro de ellas el derecho a la educación me permita poder formar a mis hijos, a mi familia, dentro de un contexto de libertades. No obstante lo anterior, a partir de los años 50 empezaron nuevas generaciones de derechos fundamentales a circunscribirse en diversos tratados internacionales, uno de ellos como el que tú mencionas. Y el Estado no quiso eximir su responsabilidad solidaria para estar presente en la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de intervención que puede tener el Estado para organizar a lo que se llama la familia? Si la familia fundamentalmente es un ámbito del aspecto eminentemente privado, no es un derecho subjetivo en donde tenga que entrometerse, en donde el Estado debe tener un límite. Se debe de entender asertivamente la disposición sobre la idea de que establecerá todos los medios materiales disponibles para que la familia tenga un camino en donde pueda desarrollarse libremente, en donde tenga ciertos derechos no solamente reconocidos, sino protegidos, materializados y garantizados. A mí me parece que es una disposición excesiva en cuanto a que si se malinterpreta el tema, podría pensarse que es un superestado que incluso tiene que decidir y resolver directrices de cómo organizar una familia, y eso le corresponde solamente a los padres de familia. En la mejor tradición liberal de los sistemas constitucionales liberales, es suficiente con que se respeten libertades para que en ese ámbito de libertades las familias puedan desarrollar de acuerdo a sus costumbres, tradiciones, usos y diversos aspectos que conforman su organización, lo que mejor convenga a su interés. No el Estado. Sí, entiendo. Yo exactamente me ubico en la posición contraria a lo que tú dices. Entiendo tu punto de vista y yo voy a expresar el mío para que la distinguida teleaudiencia también lo conozca, pero en el caso concreto de lo que yo voy a hablar, quizás una deformación jurídica, y dado que siempre estoy sujeto a esta cámara y a estas voces de lo que la gente ve, escucha, y es muy audaz y temerario en un momento dado decir, no lo uso, inclusive no lo usaste tú, pero no es el yo opino, sí, todo eso está bien, nomás que yo no estoy de acuerdo, entonces a la tercera caes en un yo-yo que es impresionante. Yo, por lo que es el tema en sí, me baso fundamentalmente, sobre todo en derecho familiar, en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El giro que la Corte ha tenido en esta materia específicamente, la primera sala, en que mínimo tenemos, y está consignado en los anales y en las diferentes épocas, tenemos fácilmente 20 años, 18, de que la Suprema Corte ha determinado
y está consignado así, por ejemplo, en el artículo 138 ter del Código Civil del Distrito Federal y en los de los estados, lo que voy a decir, que choca en esencia con lo que tú afirmaste. Todas las disposiciones relacionadas con la familia son de orden público e interés social. Sí, porque lo dice una ley, pero el sentido común de una constitución que tiene más de 250 años y que es referencia en el mundo por la estabilidad que tiene, por el desarrollo que tiene, por las opciones que ha generado para los individuos y las familias, no menciona una sola palabra, Julián. Me refiero al caso de la Constitución norteamericana y otras constituciones que han generado bienestar y desarrollo. O sea, no porque mi sentir es que no porque lo diga una palabra la Constitución o una ley quiere decir que es una realidad. De hecho, yo creo que hay un gran déficit aún del Estado con lo que ha sugerido programáticamente en derechos que apenas se empiezan a cumplir. Me queda muy claro que a veces son intencionales estos derechos y que la idea es que estos derechos puedan culminar en un paradigma cumplido, pero entre que esto funciona y no funciona, a mí me parece que hay palabras y la claridad y la precisión de las palabras más en los abogados y en los intérpretes de la legislación es muy importante. Me parece que puede ser invasivo sobre algo que me corresponde en mi fuero interno. Es de interés común la familia, por supuesto, es de interés público, nadie estaría en contra de eso, pero de eso a que se sobreregule la actuación que el Estado pueda tener hacia el fuero interno de lo que es la organización de la familia, me parece que el Estado debe acompañar elementos de apoyo a la organización de la familia, pero no tanto como organizar a la familia. A mí me parece que es excesivo y es invasivo, en la perspectiva tradicional de los sistemas constitucionales liberales. Coincido, nunca jamás hubo la intención, derivado de las interpretaciones jurisdiccionales que tenemos de la primera sala, al contrario, son elementos que acompañan el sano desarrollo de esta familia, el crecimiento de esta familia y la potencialidad que puede tener la familia para la sociedad. Lo cierto es que hoy creo, y que con esto conecto otro tema, nuestras familias están en crisis, aun cuando la Constitución habla de todo esto, que es el bien público, un interés público y una causa de alto interés social. Hay una gran crisis de identidad, de integración y desarrollo de las familias. Entonces, tenemos por un lado realidades con percepciones y con disposiciones constitucionales, y ahí es donde creo que debe haber un esfuerzo por el Estado por hacer que empaten, para que eventualmente las familias merezcan concretar, materializar los derechos que se prevén. Entonces, entre menos pretencioso sea una disposición constitucional, me parece que es mucho mejor porque no le hace tanto ruido indebidamente al Estado de temas que a veces me parece que son imposibles de cumplir. Nada más, aquí viene otro punto de vista que yo no comparto contigo, porque imagínate, vamos a una realidad. Tú dices que la familia está en crisis. Yo digo que está en evolución, y te voy a dar un ejemplo. No podemos hablar hoy de la familia monoparental, no podemos hablar de una clase de familia, porque, por darte un ejemplo, una señora soltera que se hace inseminar, que no tiene un esposo, que es una inseminación en un banco de esperma, sí. Tiene ese hijo y ese hecho material se convierte en un hecho jurídico. Entonces ella con su hijo constituye una familia. Sí. Esa es una familia diferente. Ahora te llevo a otro punto, que es la realidad y es lo que está en las leyes, la familia de personas del mismo sexo. O la ley de sociedades de convivencia, que también en el año 2006 dijo, esto va a ser así, o te voy a llevar algo más donde el orden público se ve impresionante, el concubinato. El concubinato, que además hoy inclusive hay concubinato de personas del mismo sexo. Correcto. Puede haber esa unión de hecho, los concubinos no quieren los efectos del matrimonio, sí. Y es más, van con un notario y hacen un acta y dicen, y aquí ningún efecto. Y viven 30 años. Y voy a lo que ordena la ley, no a lo que digo yo. Viven 30 años y dice el Código Civil del Distrito Federal. Si al romperse ese concubinato, él o ella necesitan alimentos,
hay la obligación de darle la cantidad que resulte al mes para que uno sobreviva, multiplicada por el número de años que haya durado el concubinato. Duró 30 años. 30 años de apoyo. 10,000 pesos mensuales, 120,000 en un año, 3,600,000 pesos, que tiene derecho la concubina o el concubino. Y ellos dicen, pero si nosotros incluso pactamos y no lo queremos. Entonces ahí la Corte, no yo, la Corte, yo no me metería, porque no soy constitucionalista, a hablar de orden público en derecho familiar tomado del derecho constitucional, del derecho administrativo, del derecho público, pero la Corte ha resuelto y ha dicho, el orden público en el derecho familiar es un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado, sí, la Constitución, la ley, que las familias tienen que aceptar, tienen que cumplir sin protestar. Totalmente. ¿Qué van a hacer los concubinos? A decir, ¿cómo que yo le voy a dar una pensión por 30 años? Por eso no me quise casar. La ley lo ordena. Y se cumple. Frente a eso, ¿dónde queda la autonomía, la voluntad para la familia? Y se cumple, Julián. Yo en esto que tú mencionas estoy al 100% de acuerdo contigo. Es evolución, por supuesto. Y todas estas figuras que acabas de mencionar, yo las apoyo y simpatizo al 100%, porque es una manera de organizar a la sociedad y de reconocer realidades que anteriormente estaban ocultas y que eran realidades que lastimaban derechos. Y el Estado, en el ejercicio de sus responsabilidades por promover y defender el interés público, el interés social, activa, propone, resuelve integrar nuevas figuras. Pero eso es un proceso de evolución jurídico. En lo social, yo me refería a la parte que tiene que ser valorada previo a la nueva regulación jurídico-institucional. Yo pienso que hoy las familias, por diversas circunstancias, viven una crisis de integración. Creo que la dinámica de la estadística nos puede reflejar, si ponemos en perspectiva comparada, cuántos divorcios hay en el año 2015 o en esta década que empezó en el 10 con relación a los 90s y a los 80s. Vas a ver un incremento de los divorcios, vas a ver un incremento de familias disfuncionales por diversos aspectos y factores socioeconómicos y de otra índole, incluso hasta culturales. Eso no le ayuda, creo yo, a la integración y al desarrollo de una sociedad. En mi perspectiva, hoy una sociedad extraordinariamente violenta. México lo que requiere es menos violencia y más integración. ¿Por dónde empieza? Sin lugar a dudas, por la familia. Claro. En el centro de nuestra sociedad, antes que el Estado, está la familia. Y la familia es la que va a posibilitar, entre otros factores, volver a reencauzar temas que son fundamentales para nuestra sana organización, integración, interrelación como personas. La familia. Los padres que generan valores, los padres que transmiten principios, los padres que forman sobre los buenos ejemplos, los padres que están comprometidos con la comunidad. Esas cosas creo que se han visto reflejadas de una manera hoy muy negativa. Los factores son innumerables, pero es una realidad. ¿Y qué está haciendo el Estado con relación a este tema? Y ahí es donde creo que tenemos un tema por reflexionar. Por eso decía yo, y esta mención que hice del artículo 4, y que de 1974 a la fecha ha sido modificado por regímenes, el PRI, el PAN, todos los partidos han pasado por ahí y todos le han metido la mano a esas normas de derecho familiar. Ahora bien, si nosotros, que tenemos un órgano jurisdiccional como la Suprema Corte, no seguimos en la línea de las resoluciones que va dando la Suprema Corte, entonces nos vamos a divorciar de esa realidad. Te voy a decir por qué. Recientemente, yo desde el año 2008 he estado en contra de la forma en que se reguló el divorcio encausado. Fundamentalmente, inclusive tuve un día una plática en la cuarta sala con Juan González Alcántara y Carrancá y con el actual presidente del tribunal, Edgar Elías Azar, y le expresaba yo mi opinión de que se me hacía muy violento desaparecer las causales, pero finalmente le decía, yo creo que sí tiene usted razón desde el punto de vista de
no tener una unión por fuerza. Pero yo le ponía este mismo pero que ahora estoy poniéndole a la resolución de la primera sala. Sí. Y te voy a decir por qué. Decía, previamente debe dejarse satisfactoriamente resuelto y garantizado los alimentos, la liquidación de la sociedad conyugal, las visitas y convivencias, la guarda y custodia, el ejercicio de la patria potestad, para que no sea de que yo ya me quiero divorciar y hoy se acaba todo y seguimos, ya no somos cónyuges, pero seguimos siendo copropietarios por una sociedad conyugal. Exacto. Eso fue en el año 2008. Ya. Pero hoy, Jorge, en el 2015, recientemente, quizá, casi estoy seguro que conoce esta resolución de una contradicción de tesis de la primera sala, acaban de resolver, a nivel que se aplica obviamente en todos los niveles en el país, que para divorciarse ya no hay que acreditar ninguna causal. Así es, hace 2 semanas.